En aquel tiempo trabajaba en una presa en construcción en el estado de Nayarit. Era una obra enorme. La presión de los ingenieros sobre nosotros era bastante, pues teníamos que entregar el trabajo lo antes posible. Era una tarde como cualquier otra. El sol se estaba ocultando tras la montaña, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Habíamos trabajado todo el día y mis músculos dolían con cada movimiento. Estábamos en la fase de cimentación, una tarea que requería precisión y fuerza, sobre todo cuando se trataba de verter el cemento. El ingeniero a cargo, un hombre al que solo conocíamos como el ingeniero López, era una figura imponente. Tenía fama de ser despiadado y nunca lo vi sonreír ni una sola vez. Todos parecían respetarlo, pero en secreto, en realidad le temían. Habían rumores entre los trabajadores, viejas leyendas que contaban de prácticas macabras en las construcciones grandes. Pero eran solo eso, rumores, hasta ese día. Había un muchacho que trabajaba con nosotros. Se llamaba Rubén. Era un chico callado, siempre dispuesto a hacer lo que se le pedía sin quejarse. Creo que por eso el ingeniero López lo eligió. Todo comenzó cuando terminábamos de colocar los cimientos. Rubén estaba cerca del área donde se preparaba el cemento. De repente el ingeniero López se acercó y le dijo algo en voz baja. No pude escuchar lo que le dijo, pero vi el miedo en los ojos de Rubén. Al principio pensé que lo había regañado como solía hacer, pero había algo diferente esta vez. Algo me puso los pelos de punta. El ingeniero se alejó dejando a Rubén allí temblando. Me acerqué para ver si estaba bien, pero antes de que pudiera llegar a él, los otros trabajadores comenzaron a cerrar el espacio, moviéndose con una sincronización que parecía ensayada. El ingeniero volvió con un par de sus hombres de confianza y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, lo vi. Rubén estaba siendo empujado hacia el cimiento. No podía creer lo que veía. ¿Qué demonios estaban haciendo? Intenté intervenir, pero uno de los hombres del ingeniero me detuvo. Cuando vi el rostro de Rubén, sus ojos, abiertos de par en par, se encontraron con los míos, llenos de terror y súplica, pero yo estaba paralizado, incapaz de moverme. En un instante Rubén fue empujado dentro del hueco y el sonido del cemento comenzando a caer fue como un disparo que me sacudió. El ingeniero miraba la escena con una expresión impasible, como si esto fuera parte de la rutina. Me di cuenta de que no había forma de que saliera vivo de allí. El siguiente era yo. Fue en ese momento que el instinto de supervivencia me golpeó. Con el corazón a punto de estallar retrocedí lentamente intentando no llamar la atención. Pero cuando vi el cemento empezar a llenar el cimiento, algo en mí se rompió. Di media vuelta y corrí. No me importaba nada más, solamente corrí para alejarme de allí. Podía escuchar las voces de los hombres detrás de mí, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Corrí y corrí, sintiendo el peso del terror empujándome hacia adelante. El campo se extendía ante mí, oscuro y desconocido, pero prefería perderme allí que enfrentar lo que sabía que estaba sucediendo detrás. Durante días vagué por el campo y sin rumbo, alimentándome de lo que encontraba y apenas pudiendo dormir unas cuantas horas. Las imágenes de esa tarde me persiguen sin tregua. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Rubén y el sonido del cemento cubriendo su cuerpo resonando en mis oídos se hacía presente. Finalmente encontré un pequeño pueblo donde nadie me conocía. No volvía al trabajo ni al estado. Sabía que si lo hacía, el ingeniero López no dejaría testigos. Desde ese entonces he tratado de olvidar lo que viví, pero esas cosas no se olvidan. La construcción de esa presa fue maldita desde el principio, y lo que hicieron para bendecirla fue algo que me llevaré hasta la tumba. No sé si alguien más lo sabe, si alguien más se atreve a hablar de lo que pasó, pero te lo cuento para que sepas que no todas las historias son simples leyendas. A veces la realidad es más oscura que la ficción, y lo que viví esa tarde me enseñó que el verdadero terror no siempre viene de lo sobrenatural. A veces, lo peor viene de otros hombres. Son las 3:33. Bienvenidos a la Radio Oscura. En los próximos minutos relataremos las historias que marcaron la memoria de quienes lo vivieron. Cuéntame la historia que marcó tu memoria. Envíala al correo electrónico que aparece en pantalla y podrá ser contada en un próximo video. Mi nombre es Martín Méndez. Soy albañil desde que tengo memoria.
Crecí en el Estado de México rodeado de la construcción, del polvo y del ruido constante de la maquinaria. Nunca pensé que el lugar donde pasé tantas horas trabajando, sudando y creando se convertiría en el escenario de una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Todo comenzó cuando me ofrecieron trabajar en la construcción del segundo piso del periférico. Era un proyecto grande, ambicioso y con un buen sueldo. No lo pensé dos veces en aceptar. Desde el primer día el ambiente en la obra me pareció tenso. El encargado, don Ismael, era un tipo extraño. Siempre serio, con una mirada fría que parecía atravesarte. Al principio no le di importancia, después de todo la construcción es un trabajo duro y nadie está para ser amigos. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar algo extraño en su comportamiento hacia mí. Don Ismael siempre me miraba de reojo. En más de una ocasión lo sorprendí susurrando entre dientes con otros compañeros de trabajo, pero cuando yo me acercaba cambiaban de tema o se dispersaban. Comenzó a asignarme tareas más peligrosas en lugares más difíciles de acceder. No era raro que un día me mandara a revisar alguna estructura a punto de colapsar o que me pidiera trabajar en la parte más alta del andamio sin arnés de seguridad. Mis sospechas crecían, pero intentaba no prestarles demasiada atención. Me decía a mí mismo que estaba siendo paranoico. Sin embargo, todo cambió una tarde cuando don Ismael me llamó y me dijo que necesitaba que bajara al fondo de uno de los cimientos. Quería que recuperara una herramienta que se había caído allí. El lugar estaba oscuro, húmedo y el aire olía a tierra mojada y metal oxidado. Cuando llegué al fondo del pilar me arrodillé para buscar la herramienta. Fue entonces cuando escuché un grito desde arriba. Textualmente decía: «Échale». Mi corazón se detuvo por un segundo. Levanté la cabeza y vi cómo empezaban a vaciar el concreto en la boca del cimiento. La mezcla viscosa y gris comenzó a caer lentamente, lo suficiente para darme cuenta de lo que estaba pasando. Me puse de pie de un salto, grité con todas mis fuerzas. El ruido de la obra y el eco del pilar amortiguaban mis gritos. Sentí el concreto frío caer sobre mis pies y la desesperación me invadió. Comencé a trepar por la pared del cimiento intentando agarrarme de cualquier saliente, pero las paredes eran lisas y resbalosas. La mezcla subía más rápido de lo que yo lograba escalar. El peso del concreto me jalaba hacia abajo y mi respiración se volvía cada vez más agitada. Podía sentir el peso sobre mis piernas, el frío y la presión, como si estuviera siendo engullido por una bestia gris. Mi mente corría tratando de encontrar una salida, pero cada segundo que pasaba la esperanza se desvanecía. Justo cuando estaba a punto de rendirme, recordé la cuerda que había dejado colgando cuando bajé. Con todas mis fuerzas di un último salto y logré alcanzar el extremo de la cuerda. Tiré de ella con todas mis ganas, sintiendo como el concreto ya me alcanzaba las caderas. Pero el instinto de supervivencia fue más fuerte y con un último esfuerzo logré escalar lo suficiente como para asomar la cabeza por la boca del pilar. Allá afuera estaba don Ismael, parado observándome desde arriba. Su expresión era fría, sin emoción, como si estuviera viendo un espectáculo aburrido. No había ninguna señal de ayuda en su mirada, solo una especie de desaprobación, como si estuviera molesto porque había logrado escapar de su trampa. Finalmente logré salir jadeando, cubierto de cemento desde los pies hasta el pecho. Mi corazón latía con fuerza y el aire frío me golpeaba la cara, pero no me detuve ni un segundo a descansar. Corrí sin mirar atrás, sin preocuparme por las miradas de mis compañeros, ni por las preguntas que seguro surgirían después de eso. Solo corrí. No volví a la obra nunca más. Esa noche no pude dormir y los días siguientes fueron un tormento de pesadillas y sudores fríos. Decidí no contarle a nadie lo que había pasado. ¿Quién me creería? ¿Quién creería que el encargado de obra quería enterrarme vivo en los cimientos de concreto? Desde entonces, cada vez que paso cerca de una construcción, el sonido del cemento cayendo en las mezcladoras me pone la piel de gallina. La sensación del concreto frío y pesado aún me persigue en mis sueños, recordándome que a veces el peligro no está en las alturas o en las herramientas, sino en las personas que te rodean. Me llamo Isaías Campos y cuando era joven trabajé como albañil. Era uno de esos que no sabía leer, pero sí podía levantar paredes con las manos.
Un trabajo que nunca podré olvidar fue cuando me tocó construir un tramo de la carretera que conectaba la Sierra de Sinaloa con Durango. Era un proyecto grande, y la empresa que lo llevaba a cabo contrataba a muchos jóvenes, todos ellos de comunidades a la redonda. Al principio todo parecía normal, aunque el trabajo era pesado y el sueldo no era la gran cosa. Pasaron los días y las semanas, y aunque la carretera avanzaba poco a poco, había un problema que no podían resolver. Un puente en particular, siempre que se construía, se cuarteaba o se caía. Cada vez que lo levantaban, lo mismo volvía a suceder. Nadie sabía por qué, pero parecía como si algo extraño no dejara que el puente se quedara en pie. Una noche me tocó hacer guardia en la bodega de herramientas, una pequeña cabaña cerca de la construcción. Era una noche de luna llena y todo estaba muy callado, solo se escuchaba el viento entre los árboles. Estaba a punto de quedarme dormido cuando a lo lejos empecé a escuchar algunos gritos. No eran gritos normales, eran gritos de terror de alguien que estaba sufriendo. Me levanté de inmediato con el corazón acelerado. Pensé que algún compañero había tenido un accidente, así que tomé mi linterna y salí corriendo hacia el lugar de donde provenían los gritos. Mientras me acercaba vi unas luces entre los árboles cerca del puente y sentí un escalofrío. En vez de ir directamente decidí esconderme y mirar desde los matorrales. Lo que vi me dejó paralizado. Ahí a la luz de las antorchas estaban los jefes de obra, esos que nunca se ensucian las manos con el trabajo pesado. Delante de ellos había 6 jóvenes, algunos que reconocí como compañeros que habían llegado hace poco tiempo. Estaban golpeados, amarrados de pies y manos, llorando y suplicando por sus vidas. Me agaché más tratando de no hacer ruido. No podía creer lo que estaba viendo. Uno a uno esos hombres agarraron a los jóvenes, como si fueran sacos de cemento y los arrojaron al fondo de un pilar que servía de cimiento para el puente. El sonido de los cuerpos golpeando el fondo era horrible, algo que nunca olvidaré. Los gritos de los que aún no habían sido arrojados se volvían más fuertes. Rogaban por sus vidas, pero no les importaba. Era como si estuvieran haciendo algún tipo de sacrificio. Cuando el último joven cayó al fondo, empezaron a echar cemento en el pilar, enterrando a esos pobres muchachos para siempre, aún con vida. Vi cómo los cuerpos intentaban moverse. Algunos trataron de escalar las paredes del pilar, pero el cemento los atrapó y se solidificó a su alrededor. Otros, con huesos rotos, ni siquiera pudieron ponerse de pie. Cuando terminaron de llenar el pilar, todo quedó en silencio. Un silencio que me asustó más que los propios gritos. Volví a la bodega temblando, sin poder creer lo que había presenciado. Esa noche ni siquiera pude cerrar los ojos. La imagen de esos jóvenes siendo enterrados vivos no me dejaba en paz. Al día siguiente nadie dijo nada. Era como si esos jóvenes nunca hubieran existido, pero yo sabía la verdad. Había escuchado rumores de que en algunos proyectos se hacían sacrificios humanos, especialmente con personas a las que nadie extrañaría, para asegurar que la obra se mantuviera en pie. Nunca creí en esas historias hasta esa noche. Poco tiempo después renuncié y me fui de la sierra. Nunca volví a trabajar en proyectos grandes, y cada vez que paso cerca o por encima de algún puente, me pregunto si habrá más sacrificios escondidos bajo el cemento esperando a ser encontrados. Pero sé que nadie lo hará porque esos muertos, especialmente esos, nunca van a hablar. Mi nombre es Víctor Chávez y te contaré sobre la ocasión que escapé de la muerte. Hace más de 40 años trabajaba como albañil en la construcción de un gran hospital regional en Tijuana. Había llegado desde Guerrero buscando mejores oportunidades, dejando atrás a mi familia y confiado en que este proyecto me abriría las puertas de una vida mejor. Pero nunca imaginé que aquel trabajo me llevaría al borde de la muerte. El jefe de obra, don Manuel, era un hombre duro y despiadado. A don Manuel le apodaban la muerte. Parecía tener un ojo puesto en cada detalle y un interés especial en los foráneos como yo. Durante semanas nos observó con una sonrisa que nunca me dio buena espina, pero lo tomé como parte de mi trabajo. Fue un viernes por la tarde cuando don Manuel nos anunció que habría una pequeña celebración en la obra.
Estábamos exhaustos después de una semana pesada y la idea de unas cervezas y buena compañía nos animó a todos. Los albañiles locales se fueron temprano, pues tenían familia con la que regresar, pero los foráneos, como yo, no teníamos ningún motivo para irnos. Nos quedamos en la obra, viviendo prácticamente entre los escombros y el cemento. La fiesta empezó bien, con risas y brindis. Don Manuel parecía más amable del usual, sirviendo copas y asegurándose de que nadie se quedara sin beber. La noche avanzaba y poco a poco los compañeros comenzaron a retirarse, cayendo rendidos uno por uno. Yo, sin embargo, seguí tomando con don Manuel, pero a medida que avanzaba la noche comencé a sentirme mal. Un mareo intenso me envolvió, acompañado de un dolor de cabeza insoportable. Algo no estaba bien. Intenté mantenerme consciente, pero la sensación de sueño era abrumadora. Todo se volvió borroso. Recuerdo vagamente haber visto a don Manuel sonreír, con sus ojos fríos clavados en mí, y después de eso, nada. Cuando desperté me encontré tirado en el fondo de un hoyo profundo, el mismo que habíamos cavado días antes para una de las cimentaciones. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El pánico me inundó al darme cuenta de que no podía gritar, ni siquiera podía susurrar. Lo único que veía era la silueta de don Manuel, de pie al borde del hoyo, con una revolvedora vaciando cemento sobre mí. El terror se apoderó por completo. Estaba siendo enterrado vivo. Sabía que don Manuel había aprovechado mi estado para deshacerse de mí, sabiendo que nadie preguntaría por mí en Tijuana. Mi mente corría en círculos desesperados intentando encontrar una salida, pero mi cuerpo estaba paralizado y completamente a merced de ese monstruo. Justo cuando creía que todo estaba perdido, vi una sombra moverse justo detrás de don Manuel. Era uno de mis compañeros, un joven que también había llegado de fuera. Sin pensarlo dos veces, lo vi levantar una pala y golpear a don Manuel con fuerza en la cabeza. El jefe cayó al suelo inconsciente. Mi compañero, sin perder el tiempo, saltó al hoyo y me sacó con todas sus fuerzas del cemento. Apenas lograba sostenerme en pie, pero el instinto de supervivencia me empujó a seguir adelante. Corrimos sin mirar atrás, dejando a don Manuel tirado junto a la revolvedora que aún seguía girando. Esa misma noche, sin decir ni una sola palabra a los demás, abandonamos la obra. No volví por mis cosas, no me despedí de nadie. Sabía que si me quedaba, don Manuel encontraría la manera de terminar lo que había comenzado. Días después, mi compañero y yo decidimos cruzar la frontera. No teníamos más que lo que llevábamos puesto, pero estábamos vivos, y eso era lo único que importaba. Al otro lado comenzamos de nuevo, trabajando duro hasta que logramos establecernos. Ahora vivo tranquilamente con mi esposa e hijos, lejos del horror que vivía en Tijuana. Nadie más que mi compañero sabe lo que ocurrió esa noche. Es un secreto que ambos compartimos, un pacto silencioso de sobrevivientes. A veces en la oscuridad de la noche todavía puedo sentir el frío del cemento endureciéndose alrededor mío. Y me recuerdo a mí mismo que por la gracia del destino escapé de las garras de la muerte. Esa noche me cambió para siempre. Aprendí que el verdadero terror no siempre viene de lo sobrenatural, sino de la maldad que se esconde en el corazón de las personas. Esa noche escapé de la muerte. A don Manuel le apodaban la muerte, y hasta esa noche entendí por qué. Me llamo Ernesto Trujillo y lo que voy a contarles es algo que me ha perseguido por años. Una experiencia que jamás pensé vivir en mis tiempos como albañil. Recuerdo que era el año 2003 cuando me asignaron trabajar en la restauración de la presa San José, en San Luis Potosí. La presa tenía años sin agua, debido a una sequía que había golpeado la región. El gobierno decidió que era un buen momento para limpiar y reparar lo necesario antes de que las lluvias volvieran. Desde un inicio el ambiente era pesado y no lo digo solo por el calor seco que nos agobiaba. Había algo en esa presa que se sentía fuera de lugar, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podíamos ver. Los rumores comenzaron a circular entre los compañeros, que nadie quería limpiar el fondo porque decían que durante la construcción original de la presa, niños habían sido desaparecidos y se sospechaba que habían sido emparedados vivos dentro de los muros. Al principio lo tomé como meras historias para asustarnos, pero cuanto más tiempo pasaba en ese lugar, más difícil era ignorar lo que sentía.
Un día, mientras trabajábamos en la limpieza de uno de los muros más viejos, se escuchó un crujido, como si algo en el concreto estuviera cediendo. Uno de los muchachos, Manuel, me llamó para que revisara una sección que parecía más dañada que el resto. Nos acercamos y con cuidado comenzamos a retirar el concreto suelto. Lo que encontramos detrás fue algo que me dejó sin aliento. Un pequeño agujero, apenas lo suficientemente grande para que un niño pasara por él. Dentro del agujero aún se podían ver marcas de uñas rasgando desesperadamente el concreto, como si alguien intentara salir. Manuel retrocedió con un rostro tan pálido como la cal. Yo me acerqué un poco más, sintiendo un nudo en el estómago. Al iluminar el interior del agujero con mi linterna, noté algo que jamás podré olvidar. Eran pequeños huesos, frágiles y casi deshechos por el tiempo. Eran restos humanos y no hacía falta ser un experto para darse cuenta que pertenecían a niños. A partir de ese día todo cambió en la obra. No había un solo obrero que no sintiera miedo, aunque ninguno lo admitía abiertamente. Las noches se hicieron más largas y aunque intentábamos reírnos del asunto, el pánico se reflejaba en los ojos de cada uno de nosotros. Al tiempo comenzaron a suceder cosas extrañas. Herramientas que desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Ruidos que parecían provenir del interior de los muros y lo peor de todo, la sensación recurrente de que alguien nos observa. Una noche me quedé hasta tarde terminando unos detalles de la estructura. La luna llena iluminaba la presa dándole un aspecto casi fantasmal. Mientras trabajaba escuché un susurro. Me giré pensando que alguno de mis compañeros había regresado, pero no había nadie más. Volví a mi labor tratando de ignorar el frío que me recorría la espalda cuando lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Un llanto suave, casi imperceptible, pero allí estaba. Con la linterna en la mano caminé hacia el origen del sonido. El llanto parecía provenir de uno de los muros más antiguos, el mismo de donde habíamos encontrado los huesos. Al acercarme sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. El sonido era más fuerte y por un momento me pareció escuchar voces, muchas voces, todas llorando, pidiendo ayuda. No podía moverme, el miedo me tenía paralizado y entonces lo vi. Una pequeña sombra se formó en el muro como la figura de un niño, pero no era una sombra cualquiera. Esta tenía forma, tenía presencia. Se giró lentamente hacia mí y aunque no tenía rostro, supe que me estaba mirando. Un frío helado me envolvió y el llanto se convirtió en un grito desgarrador que hizo eco en toda la presa. Corrí dejando atrás mis herramientas y cualquier rastro de cordura. No volví a ese lugar. Renuncié al trabajo al día siguiente sin dar explicaciones. Nadie me cuestionó. Creo que en el fondo todos sabían lo que había visto, o al menos lo que había sentido. Desde entonces la presa sigue ahí, intacta, fuerte como el primer día. Dicen que es por los sacrificios que se hicieron durante su construcción, por esos niños que jamás deberían haber sufrido esa suerte. Y aunque la gente del lugar evita hablar del tema, el miedo a lo que yace en esos muros sigue vivo. Lo que encontré esa noche y lo que viví y escuché me hizo comprender que algunas cosas, algunas historias, son demasiado terribles para ser enterradas.